Bien, queridos hermanos, ahora sí tenemos este tiempo de la palabra maravillosa, donde vamos a hablar de la perla de gran precio, ¿sí? Que se encuentra en Mateo capítulo 13, Mateo 13, 45 y 46. Entonces dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces está diciendo que Jesús nunca hablaba del cristianismo. Jesús nunca habló del cristianismo. Jesús siempre hablaba del reino de los cielos. El cristianismo es una invención humana. Yo diría que es casi una invención, religiosa, ¿sí? Para no que nadie se asuste, es una religión. El cristianismo es una religión. Jesús no vino a fundar el cristianismo. Jesús no es el capo, el jefe del cristianismo. En todo caso, el jefe del cristianismo será el Papa, pero no es Jesús. Jesús siempre vino a hablar del reino de los cielos. Él dijo, mi reino no es de la tierra, no es de esta tierra, sino que es del reino de los cielos, ¿no? Él es del reino de los cielos. Entonces él hablaba de lo que sabía, él hablaba de lo que conocía, y él dijo, el reino de los cielos. El reino de los cielos es un misterio, es un secreto, ¿sí? Muy sobrenatural. Necesitaría que me busques esos dos versículos que hablaste de Efesios y de Corintios. Por favor, ahora después lo necesitaría porque lo vamos a relacionar. Entonces, Jesús hablaba del reino de los cielos como algo secreto, como algo precioso, como algo desconocido, que es necesario que se revele. Y dijo, el reino de los cielos. Está hablando del reino de los cielos, no está hablando de la fe, no está hablando de él, no está hablando de la doctrina, no está hablando de los apóstoles, no está hablando de la religión cristiana. Él está hablando del reino de los cielos. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa el reino, aparte de la salvación, a través de la salvación de nuestras almas, tenemos que acceder al reino de los cielos. O sea, no nos podemos quedar con que Jesús me salvó y espero morirme un día para ir al cielo. No, se trata de que uno pueda, por la revelación, entrar en el reino de los cielos. Dijo, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Entonces está comparando el reino de los cielos con un mercader, con un comerciante, con una persona entendida en elementos preciosos como son las perlas, ¿sí? Es semejante a un mercader que busca buenas perlas, ¿sí? Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, encontramos esto que ¿qué hace este mercader? Primera cosa, entiende de perlas. Segunda cosa, se ocupa de perlas. Dice, busca buenas perlas. Porque hay perlas y perlas.
¿sí? Hay perlas que son de una cierta calidad y hay perlas que son de mayor calidad, hay perlas que tienen un color y hay perlas que tienen otro color distinto, distintas formas, distintas medidas, ¿sí? Pero hay perlas que son perfectas. Hemos dicho que la perla no es algo de la naturaleza, sino que es creado por una ostra, por las ostras, ¿sí? Donde ese granito de arena viene recubierto de nácar para que no le lastime, ¿sí? Y hay perlas de gran valor, de gran precio. Es muy interesante, sería importante hacer un estudio respecto a las piedras, a las perlas. Entonces un mercader que busca buenas perlas, y dice que habiendo hallado una perla preciosa, quiere decir que el reino de los cielos, ¿sí? Hay que buscarlo. O sea, yo el reino de los cielos lo tengo que buscar, lo tenemos que buscar, tenemos que esforzar, tenemos que pedir la revelación. Porque uno puede decir, no, pero yo voy al culto, tengo la reunión, yo estoy con los hermanos, escucho la palabra, me gusta y listo. Pero en realidad lo que Jesús está diciendo es que este hombre buscaba buenas perlas, o sea, buscaba lo excelente. Como nosotros tenemos que buscar la profundidad de la palabra. Uno puede leer la palabra, puede escuchar la palabra el domingo en el culto, el sermón, y listo, ya se quedó con una perla, con una perlita, se pone una perlita y dijo, ay, qué linda esta palabra, y se va bendecido, se va edificado. Pero en realidad Jesús lo que nos está diciendo es que la actitud del reino de los cielos es como un hombre que trabaja y se dedica y se esfuerza y busca, y busca, y busca, y busca, continuamente está buscando y revuelve un montón, le pasan seguramente un montón de perlas hasta que encuentra una perla de gran precio, de gran valor. ¿Y qué hace este hombre? Este hombre dice, fíjense el versículo 46, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Quiere decir que en el reino de los cielos hay niveles de palabra, niveles de revelación, donde tenemos muchas cosas valiosas. Por ejemplo, una cosa que nosotros hemos crecido ya de la década del 90 cuando nos convertimos, nos hemos convertido y hemos leído siempre la Biblia Reina Valera 1960. Pero ahora, en este tiempo, nos estamos dando cuenta que hay versiones de la Escritura que son mucho más preciosas, que son mucho más completas, que son mucho más fieles al original, que son mucho más claras, ¿sí? Que son mucho más puras. Entonces, ¿uno qué hace? No es que dice, no, es que yo estoy aficionado, estoy encariñado con la Reina Valera 60, yo no la cambio por ninguna versión. No, porque cuando uno encuentra una versión que es más leal, que es más clara, que tiene más detalle, entonces uno ¿qué hace? Cambia una cosa por otra. No es que estamos diciendo, no, la Reina Valera no la veremos nunca más. No, de hecho yo ahora estoy hablando sobre la Reina Valera, pero la Reina Valera no es la mejor versión que hay. Una de las mejores versiones que yo he notado últimamente, que me gusta mucho, que la he leído toda, es la Reina Valera Gómez del 2010. Es muy completa. La NTV, la nueva traducción viviente, la Biblia textual 4, son muy buenas, son mucho mejores, seguramente, que la Reina Valera. La Reina Valera es la palabra de Dios, es una perla valiosa, preciosa, pero hay versiones que son mucho más preciosas. Por ejemplo, un versículo que
toda la vida lo hemos leído en la Reina Valera 1960, que es Lucas 2:22. ¿Sí? Lucas 2:22. ¿Cómo hemos leído Lucas 2:22? En la Reina Valera 1960. Lo hemos leído así. Lo hemos leído así. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Está hablando del niñito Jesús. ¿Cuál es el problema de este versículo, de esta traducción de la Reina Valera 1960? Que dice la purificación de ellos. Y esa es una traducción equivocada. Porque no era la purificación de ellos, sino que era la purificación de María. ¿Sí? La misma Reina Valera te guía a Levítico 9:26, que habla de la ley de la purificación de la mujer parturienta. Cuando nacía un hijo varón se tenía que purificar 33 días de su sangre, y cuando nació una hija 66 días. Entonces, toda la vida hemos leído la purificación de ellos, entonces hemos dicho, bueno, ¿será que José se tenía que purificar? ¿Será que Jesús se tenía que purificar? ¿Cómo hablaba en plural? Uno decía, bueno, cuando uno lee, ¿sí? Cuando uno lee otras versiones, como la Reina Valera Gómez 2010, y dice, cuando llegó la purificación de María, cambia. Entonces, ¿uno qué hace? Dice, pero entonces, ¿por qué en la 1960 tradujeron en plural cuando en realidad era singular? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace generalmente? Se va sustituyendo perlas por perlas de mayor precio. El que no tiene profundidad lee todo igual, no entiende nada, lee, le da para adelante, y bueno, pero cuando uno ya se da cuenta que el mismo versículo en dos versiones de la escritura no dice lo mismo, una de las dos está mal y una de las dos tiene que estar bien, y después uno hace una averiguación y te das cuenta que en realidad lo que estaba diciendo ese versículo hablaba de purificación, pero no era de ellos, porque José no tenía por qué purificarse, ¿sí? No había ninguna ley que dijera que el padre se tenía que purificar, no había ninguna ley que dijera que el bebé, el niño, tenía que purificarse, sí circuncidarse, pero no purificarse. ¿Y quién se tenía que purificar? La madre. La madre. Entonces uno no es que dice, la tiro a la basura la Reina Valera 1960, no, la tenemos. ¿Sí? Pero vamos por la perla de gran valor, buscando la palabra fiel, la palabra pura, la palabra menos manoseada, menos comprometida, porque claro, evidentemente que la Biblia 1960, la Reina Valera, es una Biblia ecuménica. Esta es una Biblia que se puede utilizar en una reunión católica, ¿sí? Porque ahí no se habla de María, porque María es santísima para los católicos, ¿no? María es la Madre de Dios. Si yo pongo después de la purificación de María, entonces si María se tuvo que purificar, no era santísima. Entonces ahí se empiezan a romper paradigmas que la Iglesia de Cristo necesita romper y avanzar para encontrar la riqueza de la perla de gran valor. Entonces, lo que estamos diciendo es que la revelación del reino está escondida. Y para poder encontrarla, hay que moverse, hay que buscarla hasta que se encuentra. ¿Sí? Si una persona cierra la cabeza
no se cierra y dice, no, pero está bien, nosotros tenemos la Reina Valera 1960, la leen cientos de millones de creyentes, la han leído del año 60 hasta ahora, han pasado 60 años y la gente la sigue leyendo y es la Biblia más vendida. Está bien la Reina Valera. Entonces que la gente se quede con esa versión escasa, mediocre, tal vez incompleta, y es una perla. No estamos diciendo que no es la palabra. Pero claro, cuando encontramos versiones de la Escritura que nos alinean con la verdad, nos alinean con los principios del reino, entonces ahí se ve si le estamos dando valor a la revelación o si la revelación no nos interesa. Nos interesa la revelación, nos interesa la verdad, nos interesa que nos diga la verdad y que si en Lucas 2:22 alguien se tenía que purificar, no eran ellos, era la madre. Entonces no importa que se caiga ese mito de María, Santa María Purísima, bueno, que se caiga. Si la Biblia dice que la mujer se tiene que purificar, María se purificó, punto. Eso es lo que vale. Eso es lo que nos interesa, como iglesia. Entonces hay un montón de cosas que se tienen que descubrir, que se tienen que indagar y se tienen que revelar. Encontramos en Efesios 3 de la palabra maravillosa, ¿sí? Efesios 3. Efesios capítulo 3, versículo 6, dice, los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo, dice el apóstol Pablo, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Eso está diciendo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 9 de la palabra. ¿Sí? Está diciendo que, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Que está diciendo el apóstol Pablo por revelación, que hay un misterio escondido desde los siglos en Dios. Entonces, ese misterio escondido desde los siglos en Dios hay que descubrirlo, y para eso hay que estar dispuesto a cambiar lo viejo por lo nuevo. Yo tenía perlas, pero encontré una mejor. Vendo todas estas perlas, ya las vendo todas y me compro esa perla de gran valor. ¿Sí? De eso se trata. Después tenemos también 5:25, dice Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20 dice no, será Efesios 5:25. Vamos a ver, que habla de lo que está escondido. 5, 25, 27. No, tampoco. Bueno, está hablando de que el misterio ha sido escondido, ¿sí? Que Dios tiene cosas escondidas que Dios
Dice también el apóstol Pablo en Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, hay un montón de cosas que Dios tiene preparado para nosotros, que no se nos han revelado, pero que nos tenemos que esforzar en la gracia para descubrirlas, porque hay mucha revelación. De hecho, tenemos la historia de Moisés. Moisés iba subiendo, siempre iba subiendo al monte, Dios le mostraba, le revelaba, siempre le estaba mostrando cosas nuevas, ¿sí? Y era el que más revelación de todos tenía. También Aarón tenía revelación, pero menos que Moisés. Y los ancianos, los 70 ancianos, que también subieron hasta una parte del monte, y dice el número que vieron el piso como de loza, como de zafiro, ¿sí? Entonces, tenemos que ir subiendo en el conocimiento, en la revelación. Se tiene que ir revelando de a poco la riqueza del reino de los cielos. Pero uno tiene que estar dispuesto a buscarla, a interesarse y estar dispuesto también a, seguramente, a dejarlo todo por esas perlas de gran valor. ¿Ok? Eso es importante. Eso es muy importante. Eso es muy importante para nosotros y bueno, nos tenemos que esforzar en esta gracia para proseguir. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano. Hasta la próxima.